Ok, ya no estamos compartiendo, entonces voy a colocarles mis diapositivas. Bueno, terminamos ya en el primer bimestre y tenemos pendiente con ustedes el poder continuar con el desarrollo de sus trabajos de fin de titulación. Habíamos visto ya algo sobre los instrumentos, habíamos también conversado la parte, habíamos terminado la parte metodológica. Y hoy nos queda pendiente un poquito ir hablando sobre lo que sería ya el ir presentando los resultados. En la clase pasada habíamos visto la organización de cómo ir haciendo tanto la base de datos como la matriz de registro principalmente de los resultados de los artículos que ustedes iban recolectando desde su revisión bibliográfica de la literatura. Y hoy entonces vamos a ir viendo cómo podemos ir ya presentando en cambio los resultados. Estábamos entonces siguiendo más o menos este camino, ¿no es cierto? La introducción que decíamos principalmente es la explicación de la parte del problema. ¿Cuál fue nuestro problema de estudio? ¿Desde qué datos, desde qué faltantes hemos hecho este estudio? ¿A qué problema o a qué falta de conocimiento nosotros vamos a responder con esta investigación? Hicimos la parte metodológica explicando cada uno de los pasos que se siguieron para poder realizar este proceso de investigación, de selección de los artículos, de reclutamiento de la información. Y entonces hoy vamos a este paso, la parte de la presentación de los resultados. Luego vamos a realizar la discusión y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Entonces, principalmente vamos a ir enfocados en los resultados en tres partes principales. Una descripción de la muestra, que sobre todo cuando estamos trabajando con muestras o con individuos, es necesario explicarle al público o hacer como un informe inicial de sobre todo a qué población nosotros nos enfocamos, es decir, eran hombres, eran mujeres, de qué edades, y ubicar si es que es posible, por ejemplo, el contexto, si es que vivían en zona urbana, zona rural, es decir, explicar un poquito de forma general la población, así este no haya sido un objetivo como tal, sino para ubicar, por ejemplo, al lector. Y luego sí, entonces damos lugar a lo que serían los hallazgos primarios, que generalmente son hallazgos descriptivos de los primeros indicios de lo que vamos encontrando en la investigación y los hallazgos secundarios que hacen referencia a las correlaciones que a veces queremos establecer con esta investigación. Entonces queda descrito completamente cuáles fueron los resultados en su totalidad. ¿Cuál es la secuencia? ¿No es cierto? Criterios y reclutamiento. Entonces, vamos a aplicar cuáles fueron o vamos a dar origen, vamos a dar respuesta con esta primera parte o esta primera capa a cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión. Entonces, por ejemplo, en el caso de las revisiones, nosotros vamos diciendo, de estas bases de datos fuimos obteniendo tales resultados, ¿no es cierto? De los últimos años o de estos años de publicación, tales resultados. De este tipo de estudios, tantos resultados. Luego vamos al contexto, características clínicas y demográficas, como les decía antes, sobre todo cuando trabajamos con poblaciones donde hacemos toma de datos, entonces hacemos este contexto de explicar al lector cuáles serían la población de estudio nuestro. Y luego variables principales y secundarias que sean de nuestro estudio. Entre las variables principales, entonces damos respuesta sobre todo a una de las estrategias de búsqueda que nosotros utilizamos, que puede ser la estrategia PICO. Entonces aquí tenemos ya las variables iniciales, cuáles fueron las variables que nosotros buscamos o hacia dónde nos enfocamos en los resultados y como decíamos en las secundarias, principalmente la correlación. Esta muestra de tanto las variables primarias como las secundarias nos permite ir dando respuesta a lo que serían los objetivos de estudio, para finalmente luego poder entonces llegar a las conclusiones como tal. Ahora, en cuanto a la presentación, podemos ir haciendo algunas de las opciones que, de acuerdo a los expertos, nos pueden decir que es mejor en cuanto a presentación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice?
si es que podemos utilizar texto, sobre todo para resumir hallazgos en una oración clara y directa, hallazgos principales. ¿Cuál es la regla? Si son uno o dos datos puntuales, es preferible usar texto. Entonces, por ejemplo, si yo voy a describir, en el caso de que tuviera una población de decir que el 50% fueron hombres y el 50% fueron mujeres, es preferible que yo lo haga esto en texto antes que yo ponga un gráfico o una tabla para explicar esto, ¿no? Se ve mejor en una sola línea, que me queda claro cómo estuvo distribuida la población y no tengo que ocupar el espacio de una tabla para explicar esto. Lo mismo, por ejemplo, yo voy a decir la población estuvo distribuida en tales grupos de edad y coloco los grupos de edad o la edad media de esta población en estudio fue 40 años, entonces coloco eso en datos, en texto, antes que en una tabla. Entonces, si son datos pequeños, son datos específicos, se prefiere colocarlos en texto. En cambio, en tablas, ¿para qué nos sirve principalmente las tablas? Para mostrar datos numéricos exactos, descriptivos y comparaciones múltiples. Y aquí, ¿qué tenemos que considerar? La tabla, igual que el gráfico, tiene que leerse sola, es decir, tiene que estar tan bien hecha que la persona que ve la tabla tiene que entenderla por sí sola, de tal manera que no se debe repetir ya cada uno de los resultados de la tabla. Si bien se acostumbra a colocar una indicación pequeña o una explicación pequeña, es muy puntual, recalcando sobre todo el dato más principal de esta tabla. Pero en general, la tabla debe leerse por sí sola. Y lo otro son gráficos, ¿no? Cuando preferimos gráficos, cuando tenemos, por ejemplo, que mostrar tendencias, interacciones o el tamaño del efecto. Entonces, sobre todo si vamos a hacer una línea de tiempo que decimos, qué sé yo, este es un estudio longitudinal o este es un estudio de seguimiento. Entonces, yo digo, en el año 2000 pasó esto, en el año 2020 pasó esto, en el 2025 pasó esto, entonces hago una línea de tiempo y esa línea de tiempo se observa mejor, por ejemplo, al medir una variable o una tendencia en un gráfico. Ahora, ¿cuál es la regla de oro? Si es que tengo que elegir, por ejemplo, entre tablas y gráfico, preferiblemente es una tabla, ¿no? Una tabla siempre es mucho más clara que un gráfico. Entonces, el gráfico que yo voy a elegir siempre tiene que ser mucho más claro o mostrarme mejor la variable que lo que me va a mostrar la tabla. Porque la tabla tiene tanto datos como números o cifras que me explican por sí solo cuál es la correlación que yo estoy midiendo. Ahora, ¿cuál es un error común? Una inclusión de datos en bruto o repetitiva, es decir, hacemos unas tablas gigantes o repetimos resultados en la primera, en la segunda, en la tercera. Entonces, no, las tablas tienen que ser concretas, son para variables específicas o nos muestran una correlación. ¿Sí? Pero no podemos hacer una tabla gigante, como decir como 20, 30 variables, 15 variables. Han visto que a veces incluso se las presenta, pero visualmente ya no son atractivas y más bien confunden al lector. Otra de las características que se debe considerar cuando uno presenta los resultados es, por ejemplo, ir respondiendo a los objetivos específicos que yo me planteé, que puede que estén planteados como tal, explícitos en el proyecto, o puede que estén como quien dice, parte como detrás bastidores del trabajo que yo quiero hacer o desglosando el objetivo general. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo presento una tabla o presento un gráfico por cada uno de estos objetivos específicos que son parte como tal del objetivo general. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a encontrar o cómo voy a organizar la tabla? Primero, un título claro, conciso y que responda principalmente a qué, cómo y cuándo. Entonces, ¿qué estoy midiendo? ¿Cómo lo medí? ¿Y cuándo lo medí? ¿Sí? Tiene que quedar así una tabla muy clara. Han visto, a veces hay tablas que son gigantes y tienen un montón de variables y uno dice, pero aquí a la final, ¿qué midieron? ¿No? Es preferible entonces, si es que tengo una tabla muy grande, dividirla. Pero la tabla en general tiene que responder estas tres cosas. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cuándo se hizo? En el encabezado, entonces, coloco en esta parte superior las variables independientes que tienen que estar claramente definidas. En el caso de esta tabla que estamos mostrando, entonces, ¿cuál es la variable?
aquí tenemos edad, sexo, índice de masa, la presión arterial, etcétera, cosas de lo que yo estoy midiendo. Y tengo que hacer la comparación, ¿no es cierto? Yo tuve, por ejemplo, en este ejemplo, un placebo, un fármaco tal, y hago una columna adicional para colocar cuál es el valor P en el caso de que yo estoy midiendo una relación estadística, cuál es la desviación estándar, cuál es el radio de esta medición que yo estoy haciendo. Y acá coloco entonces los datos exactos, sea el porcentaje, el número, la desviación o el valor P. De tal manera que miren, esta tabla se entiende por sí sola. Ya me está indicando el título, a qué refiere, características demográficas y clínicas de la población de estudio. Entonces yo puedo ver cuáles son las características que se obtuvo, la edad. Veo entonces cuánto es el porcentaje o cuánto es la media y si es que hay una diferencia estadística o no. Lo mismo en sexo, lo mismo en índice de masa, ¿sí? Y aquí voy colocando, en este caso, yo entiendo que tengo dos grupos, un grupo placebo, un grupo al cual le apliqué el fármaco tal que está en parte de estudio. Es decir, la tabla se lee por sí sola, ¿sí? Adicional, lo que puedo colocar al final son, por ejemplo, en el caso de las pruebas de correlación estadística, ¿con qué prueba yo medí esto? ¿Sí? O qué intervalos de confianza yo tomé para el radio. Y otra cosa importante en estas lecturas de las tablas es si yo coloco unas siglas, por ejemplo, IMC, que todos en la parte de salud conocemos que es índice de masa corporal, aún así yo tengo que colocar abajo cuál es el significado de estas siglas, ¿sí? Así para mí sea muy conocido, yo tengo que explicarlo. ¿Por qué? Como les decía, porque la tabla tiene que entenderse por sí sola, no solo para mí, sino para cualquier persona que vaya a tomar el estudio, vaya a leerlo, tiene que quedar explicada como tal. Ahora, en cuanto a los gráficos. Tenemos estas conocidas cajas de bigotes o los BOCPLOS. ¿Para qué nos sirven? Cuando hacemos, por ejemplo, comparación de medias y dispersión entre dosis. Por ejemplo, yo digo la dosis respuesta, ¿no? Que es este ejemplo que voy a poner, o la comparación de medias. ¿Por qué? Porque este gráfico me permite medir si es que coinciden o no las medias, si es que la una está más alta, la otra está más baja, solo viéndola. Igual que en el caso de las tablas, yo coloco un título que responda al qué, al cómo y cuándo. En estas líneas de Kaplan-Meier, ¿qué es lo que yo puedo visualizar aquí? Tendencias longitudinales o análisis de supervivencia en el tiempo, lo que les decía, ¿no? Si yo voy a hacer un seguimiento en el tiempo, entonces tengo el año 2000, 2010, 2015, 2020, y entonces en la tendencia de tiempo yo veo cómo se comportó la variable que yo estoy midiendo. Entonces ahí sí es muy útil este gráfico versus lo que yo podría mostrar en una tabla. Acá esta dispersión, este gráfico de dispersión, ¿para qué me sirve? Para una correlación entre dos variables continuas. Entonces, generalmente yo tengo dos variables que las estoy midiendo continuamente en el tiempo y entonces estas me dicen si es que los datos son homólogos o no son homólogos. Generalmente este tipo de gráficos casi no se utilizan, por ejemplo, para la presentación ya en el informe final. Estos gráficos nos ayudan mucho el SPSF o cualquiera de los sistemas para análisis para nosotros tener los previos, el análisis de homogeneidad o heterogeneidad de la muestra y a través del gráfico poder determinar si es que hay datos que son demasiado dispersos para entonces escoger cuál es la prueba específica que yo voy a hacer en el análisis. Pero casi no se utilizan, por ejemplo, en una presentación final. Este gráfico de Forest Plot generalmente sí se lo utiliza en cambio en revisiones sistemáticas o metaanálisis. ¿Y qué me permite ir midiendo, no? Si es que tuvo el efecto o no tuvo el efecto. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una revisión sobre un fármaco para saber cuál tuvo un mejor efecto sobre la variable, qué sé yo. Fármacos antidiabéticos, fármacos antidepresivos, hipertensivos, es decir, entonces yo voy midiendo de estos estudios, estos me dijeron que tienen este resultado favorable, estos no. Y todos los que se acerquen a la línea media significan que no tienen ningún efecto sobre la variable que estoy midiendo. Entonces, este tipo de gráficos, por ejemplo, me ayuda a visualizar de mejor manera este propósito.
Y aquí un poquito más ampliada la explicación de este gráfico, ¿no es cierto? Entonces a la izquierda, todos los que tengan una valoración de menos de uno, es decir, efecto favorable al tratamiento de intervención. Entonces yo digo que estoy midiendo dos fármacos antihipertensivos, todos los estudios que den aquí o todos los fármacos que hablen sobre este estudio me están diciendo que sí es favorable. Los que quedan a este otro lado, hacia la derecha, significan que el efecto no es favorable y quienes estén cruzando la línea media o más cerca de la línea media significa que hay ausencia de efecto sobre lo que yo estoy midiendo. Entonces, este tipo de gráficos me ayuda a visualizar, por ejemplo, este tipo de estudios o este tipo de variables. Ahora, en la parte de la figura que yo puedo escoger, por ejemplo, el cuadrado, que generalmente me está indicando. El cuadrado está indicando su tamaño varía en función de la cantidad de información y el peso de cada estudio. Generalmente indica el valor del O radio individual. Y cuando se traza esta línea horizontal, me está indicando el nivel de confianza que generalmente en un trabajo de investigación es 95%. Entonces, esta línea horizontal me indica la precisión. Y a mayor longitud significa menor precisión. Y si, como decíamos, explicábamos en la diapositiva anterior, si cruza la línea vertical, no significa que no hay un efecto sobre la variable que yo estoy midiendo. Entonces, esto es lo que me grafica tanto el cuadrado como esta línea vertical. En el caso de metaanálisis se prefiere cambiar la figura del cuadrado por este rombo y lo que me indica es una media de resultados globales. Igualmente, los extremos me están indicando el nivel de confianza que tiene que ser 95%. Esto sobre todo cuando yo quiero hacer una diferencia estadística, que es lo que habíamos visto en la clase anterior de los estudios que yo estoy revisando en el metaanálisis. Ahora, ¿qué previamente yo tengo que hacer con los datos una vez que ya tengo los resultados? Un análisis de heterogeneidad y homogeneidad. Es decir, yo tengo que saber primero si mis datos son resultados homogéneos o heterogéneos. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto es que yo voy a aplicar uno u otro tipo de prueba. Y entonces la pregunta a responder aquí es, ¿son los estudios realmente combinables o no lo soy? Y una de las pruebas que se utiliza, hay muchas otras más, es esta prueba de chi cuadrado. ¿Y qué es lo que nos dice? Si el valor de P es menor a 0,01, los estudios son heterogéneos, es decir, no deberían combinarse a la ligera, sino que yo tendría que hacer un análisis específico de variables. Si es mayor, significa que son homogéneas las muestras que yo estoy tomando y entonces podría ser una combinación. Esto, como digo, un poco más lo manejan los estadísticos, pero ¿qué es lo que nos dice? Hacia qué tipo de relaciones y correlaciones yo voy a poder acceder con estos datos que he tomado y qué tipo de pruebas estadísticas serían las más eficientes y las adecuadas según los datos que yo tenga. Lo otro que yo tengo que hacer, y lo habíamos hablado también en la clase pasada, es el análisis de sesgo. Sesgos en la parte de selección, de las muestras o la toma de datos, sesgo sobre todo si es que tuve pérdidas de muestras o en la detección de las muestras. Y para evitar los sesgos, que era lo que habíamos comentado, nos ayudan mucho las herramientas de las guías consorte, las que habíamos hablado la semana pasada, de las cuales en el caso de los trabajos de revisión nos ayuda mucho la guía Prisma o cualquiera de las otras según los tipos de estudio, la STRO para los observacionales, la CONSORT para los experimentales y de estas inclusive si es que son estudios experimentales de laboratorio o estudios experimentales, cuasi experimentales cuando manejamos muestras humanas. Y el resto de guías que les había proporcionado en las semanas pasadas que nos ayudan a ir viendo como un checklist de que toda la metodología vaya encaminada a conseguir el objetivo de estudio de acuerdo al tipo también de investigación que se está realizando. Ahora, finalmente, ¿cuál es la importancia de lo inesperado? Una parte ética siempre hay que manejar
desde el inicio nos tenemos que manejar con esto en todo tipo de investigación. A veces no resulta cuando, por ejemplo, estamos haciendo una investigación manejando datos o tomando datos de humanos que no resultó como nosotros esperábamos. ¿Qué sé yo? Nosotros esperábamos una frecuencia alta, por decir, de pacientes que consumen alcohol y resulta que no hay esa frecuencia alta, ¿no? ¿Qué le tenemos que colocar? Lo que nos resultó. Nosotros esperamos de que el medicamento que estamos investigando sí tenga un mejor efecto sobre el placebo y resulta que no. ¿Qué tenemos que colocar? Lo que nos resultó, ¿sí? Es decir, no omitir resultados que aunque no apoyen nuestra hipótesis o nos toque, por ejemplo, en el caso de los estudios experimentales, pues, experimentales o de correlación, hacer o desechar la hipótesis de investigación que nos hemos planteado y por su parte más bien tomar la hipótesis nula o alterna, debemos realizarlo. ¿Por qué? Porque estos resultados que nosotros obtenemos son realmente importantísimos. A veces como investigadores nos decepcionamos porque decimos, pero no pude comprobar mi hipótesis con estos resultados. Probablemente no, pero en cambio este resultado es muy válido para la progresión del resto de estudios, es decir, usted está dando la alerta. No se puede o no, en este estudio no se pudo comprobar esta hipótesis. Ojo, ¿no? ¿Para qué? Para que si alguien va a replicar este estudio o para futuras investigaciones, se considere estos resultados. ¿Sí? Que son realmente importantes. Entonces, una parte ética es o no omitir resultados que no apoyan mi hipótesis inicial. La otra, la utilidad científica. Los resultados negativos que a veces pensamos, como digo, son muy útiles, guían futuras investigaciones, evitan sobre todo el sesgo de publicación en la literatura, no solo farmacológica de salud, sino de todas las ciencias. Y esta regla de oro importantísima, se deben reportar todos los resultados relevantes en tiempo pasado, con rigor objetivo, guardando su interpretación para la selección y discusión. De la presentación de los resultados depende luego el siguiente paso, que es la discusión. Entonces, tienen que estar adecuadamente presentados los resultados muy claros para que la discusión, el momento que usted la haga, sea mucho más fácil. De otra manera, uno no sabe ni qué discute, pues. Entonces, si no está claro, el resultado, usted no tiene claro qué va a buscar en la literatura para poder saber si es que son compatibles, si es que concuerdan o no concuerdan con otros resultados. Entonces, sus resultados tienen que estar muy claros, muy explicativos. Y aquí entonces, decíamos, los resultados siempre se van a presentar, si es que se van a redactar en tiempo pasado. Entonces, se reportó tal cosa, se encontró tal cosa, ¿sí? Siempre en la parte de redacción los vamos a ubicar en redacción en tiempo pasado. Y como luego el siguiente paso, una vez que tenemos los resultados, es la discusión y análisis, en cambio, el análisis de la discusión la hacemos en tiempo presente. Y ahí preferimos siempre, en cambio, utilizar un lenguaje interpretativo de contraste con la literatura y también en la explicación. Cuando vamos a empezar a hacer la discusión, nos acordamos de que si bien tenemos que hacer esta comparación y validación de nuestros resultados con otros estudios, también es importantísimo el que nosotros como investigadores demos una explicación em, de esa relación que estamos estableciendo, ¿sí? Si yo digo que mis resultados concuerdan con los de otro estudio, yo tengo que explicar también como investigador por qué sí concordarían. Si yo digo que contrastan con los de otro estudio, yo tengo que dar mi explicación como investigador por qué pasaría esto, ¿sí? Y ahí va las indicaciones, la interpretación que solamente el investigador, es decir, quien realiza este proceso, conoce. Por ejemplo, yo puedo decir que mis resultados en cuanto a eficacia de un fármaco o disponibilidad o porcentajes que yo estoy investigando son diferentes de otro estudio y entonces yo explico cuál es mi realidad. La población de la ciudad de Loja, la población del Ecuador, tiene estas características diferentes de lo que encuentro en otro lado. Aquí en mi estudio, estas variables no las pude controlar, puesto que es una población, qué sé yo, que es ambulatoria. Entonces yo voy explicando
también mis resultados y voy haciendo conocer cuáles fueron las particularidades de mi estudio, cuáles son las características de la población, que eso solo lo conoce usted. Lo mismo en el caso de los análisis que ustedes están realizando, estos estudios de revisión, entonces usted conoce el comportamiento de esa variable, ¿no es cierto? Y asimismo va a hacer correlaciones de si concuerdan, no concuerdan o cuáles son datos nuevos, ¿sí? Pero usted igualmente va aportando en esa discusión o en esa explicación de los resultados. Luego ya en la discusión, lo que queremos sobre todo es validar lo que usted hace, es decir, cuáles fueron los resultados y tenemos que validarlos. Y parte de esa validación, como digo, es la explicación adicional, que esto indica también su crecimiento como investigador durante todo este proceso. Y aquí entonces tenemos claro, el análisis que nos proporciona la parte numérica o matemática, nos sirve principalmente para reflejar como espejo los datos como tal, ¿sí? La discusión, en cambio, ¿qué es lo que nos explica? El por qué, sus implicaciones y sobre todo en el caso ya de que tomáramos datos, cómo esto se aplica hacia la parte clínica o a la parte profesional del quehacer propio de quien está investigando. Ahora, una vez que ya pasamos este paso de ir haciendo los procesos, tanto de presentar los resultados como del proceso de la discusión, es importantísimo enfocarnos en las conclusiones, ¿sí? Luego de que redactamos, nos enfocamos en las conclusiones. Aparte de esto, considerar, si bien todo el proceso de investigación es importantísimo, que es una parte que le puede restar mucho a la presentación. Una, que sus resultados no sean claros y dos, que usted tenga una pobre discusión. Entonces, estos dos parámetros tiene que uno cuidarlos muchísimo para el informe final. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la introducción habíamos dicho, no es si bien un problema, ¿no? Es si bien la primera hoja de presentación, una de las primeras partes que se va a leer en el informe, pero es enfocarnos en el problema. La metodología usted la realizó en la parte previa, cuando hizo el proyecto. Pero en cambio, los resultados es la evidencia de cómo usted ya realizó este trabajo. Entonces, los resultados evidencian cuán bueno o cuán malo es su trabajo. Y como todos queremos evidenciar que nuestro trabajo sí reflejó el esfuerzo que estamos haciendo, entonces tienen que estar completamente claros y explicables. Y la otra parte es la discusión. En la discusión principalmente nos evidenciamos en cambio nuestro crecimiento como investigadores o como profesionales. Es decir, yo conozco tanto del campo que puedo explicar estas correlaciones, estas contradicciones de estudios, o sea, yo puedo explicarlo, puedo aportar y eso es muy valioso tanto en el momento de presentar sus resultados en el informe como, por ejemplo, si ustedes quisieran publicar ya este estudio en un artículo científico. Y después, entonces, las conclusiones. En las conclusiones tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Como nos dice aquí, no son un resumen de los resultados, ¿no? Sino que son inferencias inéditas que responden claramente al objetivo general. Y aquí somos muy puntuales, ¿no es cierto? Si nos planteamos un objetivo general, esta conclusión tiene que responderlo claramente. Si mi objetivo era medir cuál es la eficacia del tal fármaco, yo tengo que decir, ¿este fármaco es o no eficaz? Si mi objetivo era descubrir un nuevo principio activo, ¿cuáles son los efectos? Yo tengo que responder, este principio activo tiene tal o cual efecto. Es decir, muy concreto. Es un error, por ejemplo, esas conclusiones grandísimas que dan la vuelta sobre lo mismo y sobre todo que interpretan lo que yo como investigador pudiera decir, ¿no? Acá ya no interpretamos. Acá nada más respondemos de forma concreta al objetivo general. La interpretación, todo eso lo hacíamos en la parte de discusión. Acá respondo objetivamente al objetivo. Entonces, sobre todo en investigaciones de laboratorio donde yo tengo el control de las variables, entonces yo explico directamente en la conclusión a explicar los mecanismos exactos. Por ejemplo, yo digo, la dosis de lo que yo estoy, de tal medicamento es, qué sé yo, 50 miligramos. Esa es. Se observó que la dosis letal era tanto, ¿sí?
Se observó que al repetir o la dosis de repetición son tantos miligramos. Es decir, yo tengo exactamente cómo responder. Cuando yo hablo, por ejemplo, de estudios cuasi experimentales, que generalmente son la mayoría de los que podemos hacer, o estudios correlacionales, yo digo, la correlación entre estas dos variables fue directamente proporcional, inversamente proporcional, estadísticamente significativa, o no la fue. O la relación estadísticamente significativa se presentó entre esta variable y esta otra, ¿sí? Y soy muy concreto en describirla. Ahora, entonces, una recomendación, ¿no es cierto? Para luego el siguiente paso es ir haciendo recomendaciones. Y a veces en este campo, ya cuando hemos caminado todo lo demás, ya tenemos las conclusiones, están bien planteadas, ya hicimos la parte grande que era la discusión, los resultados, todo, nos faltan finalmente una última parte que nos piden como requisito los trabajos de fin de titulación, que son las recomendaciones. Y ahí a veces nos quedamos porque ya estamos como agotados, ¿no? ¿Cuál es una sugerencia muy válida para poder plantear las recomendaciones? Enfocadas primero a la parte metodológica. Entonces, ¿qué sugiero yo desde donde yo pude terminar con este estudio, que puede ser un estudio inicial, un estudio básico o un primer estudio? Yo sugiero entonces nuevos estudios para confirmar o expandir los resultados o para incluir otras variables que en este estudio no las pude incluir por el tiempo, por las limitaciones o por ser un estudio base. Entonces, una vez que yo concluyo, siempre me quedan como aristitas que no las pude revisar. Entonces, la primera de las sugerencias que se puede hacer es sobre la metodología, incluir otras variables, ampliar estudios, hacerlo en poblaciones más grandes, incluir otro tipo de documentos, ¿no? Ampliar hacia idiomas, qué sé yo. Entonces, esta primera parte es sobre metodología. La otra es académica. Entonces, con mis resultados, yo puedo hacer alertas a instituciones sobre los vacíos de la literatura y la necesidad de dar continuidad a la línea de investigación. Entonces, por ejemplo, si yo en mi estudio estoy descubriendo algún riesgo de salud, entonces la segunda recomendación es para el organismo rector de salud. Puede ser Ministerio de Salud, puede ser Dirección Provincial, puede ser centros de salud, hospitales, laboratorios, ¿no? ¿Cuál es la alerta que yo encontré? Sí, se recomienda, por ejemplo, el uso de estas guías farmacológicas para evitar tales complicaciones, problemas que yo he visto en mi estudio o que fueron parte de este estudio. La otra recomendación es sobre prácticas o aplicación clínica. Entonces, yo hago una recomendación de propuesta de implementación que sea generalmente realista, de protocolos médicos, de aplicación de formación, de propuestas de intervención que pudieran tomar los organismos responsables. Entonces, aquí con esta guía se me hace un poquito más fácil. Y hacer la primera hacia dónde va dirigida, nuevos estudios, la segunda a que se haga alertas hacia las instituciones responsables o de control, y la otra sobre que se incorpore esos conocimientos, o sea, que hacer propuestas específicas, prevención, promoción o implementación de protocolos en las instituciones. Y aquí nada más un checklist de lo que tendríamos que ir considerando en los trabajos, por ejemplo. Las variables siguen un orden metodológico, generalmente sí, ya ustedes plantearon el proyecto, entonces sus variables de medición tienen un orden metodológico correcto. Apliqué la regla de no repetición entre textos y unas tablas, entonces esto justamente ahora que ya ustedes estaban redactando los resultados, ir viendo, ¿no es cierto? Si ya su tabla, su gráfico, como les digo, está totalmente clara, no es necesario hacer una descripción total de la carga, ¿sí? Solamente yo me enfoco en el dato principal de esa, por ejemplo, en la correlación estadística, en el caso de que yo tenga correlaciones, o en el dato específico más importante de esa tabla. La otra, incluir los resultados negativos de forma objetiva y son omitir datos. Entonces, revisemos esto si es que ustedes están planteando los resultados, si es que incluyeron todo lo que encontraron, ¿no? Incluso los datos que de repente no apoyaban tanto la idea que yo tenía al inicio, pero que son importantes para el proceso de discusión, para el proceso de presentación de resultados.
La otra, las conclusiones que ya me estoy planteando responden directamente a mi pregunta pico y específicamente a mi objetivo general de estudio. Y entonces reveo esto, ¿no? Como les digo, tiene que ser muy concreto. Y lo último, las recomendaciones que me estoy planteando proponen soluciones medibles que derivan principalmente de los datos de este estudio y enfocadas a lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Metodología, a la parte académica y a la parte de aplicación. Y entonces voy haciendo como un checklist de que mi estudio quede o que este trabajo de investigación quede, como decíamos, listo, listo para una calificación de excelencia, listo para un 10, ¿no? Aquí les comparto un poquito la bibliografía que tomé para este estudio y quedo abierta si tienen alguna inquietud, alguna pregunta para poderles ayudar. ¿Alguna inquietud sobre esta parte que acabamos de presentar? Bueno, mientras se van preparando, yo voy a detener un ratito la grabación para que no se me haga muy largo el momento de poderles pasar el video. Entonces, permíteme un momentito. Voy a detener la grabación. Pausa.